¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es María Isabel Campos Goenaga y soy la delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el estado de Morelos, uno de los estados que, como ustedes saben, sufrió bastante daño en su patrimonio cultural, patrimonio construido. Patrimonio edificado, perdón. Gracias sobre todo por la invitación, gracias al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM por considerarnos y estrechar todavía más el trabajo que se está intentando hacer de manera conjunta. Muchas gracias al Museo Amparo por ser unos anfitriones tan maravillosos. Pues vamos a iniciar con la primera de las mesas después de la magnífica conferencia inaugural. Y la primera de las mesas es las ciudades y la geoestética. Vamos a iniciar con la presentación de Alejandro Leal Menegus. Él es un investigador adscrito al Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ahí realiza investigaciones sobre cuestiones urbano-arquitectónicas del siglo XX desde una perspectiva tecnológica, en particular ligadas al desarrollo de la vivienda colectiva en la Ciudad de México. Es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con maestría en restauración de monumentos y doctorado en el posgrado de la misma institución en historia, si mal no recuerdo. Obtuvo mención honorífica en la licenciatura y en el doctorado y fue becario del FONCA en la categoría Jóvenes Creadores. Es profesor de asignatura en la maestría en arquitectura de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y en la maestría de arquitectura en el campo de conocimiento de rehabilitación del patrimonio arquitectónico de la Facultad de Arquitectura. En la licenciatura es profesor de asignatura en el área de teoría e historia de la Facultad de Arquitectura y de la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe. Además, pertenece al Grupo de Trabajo, Documentación y Conservación del Movimiento Moderno en Arquitectura en su capítulo mexicano. El día de hoy va a presentar una ponencia que titula Sismo y crisis de la conservación del movimiento moderno funcionalista. Adelante, por favor, Alejandro. ¿No? Ahí ya. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación. Hay un ruido, ¿va? ¿Será esto? ¿Escucha bien? Ahí. Perfecto. Esta ponencia aborda los retos que presupone la conservación de la arquitectura funcionalista en la actualidad, particularmente después del sismo del 19 de septiembre del 2017 en la Ciudad de México. Para explicarlo, contrastaré una serie de ideas con un ejemplo específico. Me refiero a la intervención reciente al edificio de apartamentos del arquitecto José Kreischel en la colonia Hipódromo Condesa, edificio característico de esta corriente y de un arquitecto reconocido en materia sísmica. Con motivo del sismo de 1985, Guillermo Boyles escribió un artículo intitulado Sismo y crisis del movimiento moderno funcionalista. En este trabajo retomo algunas de las ideas expuestas por Boyles en dicho artículo para reflexionar sobre el tema desde la perspectiva actual. 30 años después del artículo de Boyles, la arquitectura funcionalista ha dejado de ser el sistema hegemónico de valores de la concepción arquitectónica, lo que posibilita transitar del enfoque de explicar el funcionalismo y el desastre del funcionalismo, en sus propias palabras, es decir, las razones detrás de su crisis teórica y su vinculación con el sismo en 1985, a entenderla desde la perspectiva patrimonial de su conservación, al dejar de estar en juicio las razones detrás de su existencia y tomar lugar las razones detrás de su permanencia. Para muchos de nosotros, el fin último es conservarla de la mejor forma posible, en cuanto a que es testimonio de nuestra memoria, pero sin poner en riesgo la vida de sus habitantes o usuarios, claro está. Por lo tanto, la pregunta es,
¿Cómo? Y una respuesta preliminar apuntaría a pensar en abrir las opciones, es decir, no generar criterios de intervención que limiten a la restauración, sino que posibiliten intervenciones más críticas e interpretativas en donde la remodelación se transforme en mantenimiento y la modernización y reestructuración necesarias sumen cualidades al bien. Esta es una imagen de la intervención que se hizo al edificio que estoy comentando. La conservación de la arquitectura pasada depende en buena medida de su valorización por parte de la sociedad. Uno de los retos principales que presenta la arquitectura funcionalista, como señala la cita, es su precaria caracterización como bien patrimonial. Su compleja valorización recae muchas veces en la importancia de su autor o en su valor contextual, pues resulta difícil precisar las características específicas que las distinguen de otras arquitecturas similares y que estarían detrás de la razón específica de su conservación. Sabemos que son edificaciones de concreto armado, gran parte de ellas concebidas bajo criterios estructurales similares. En cuanto a sus materiales, son mayormente industrializados y estandarizados, por lo que ofrecen una paleta reducida de posibilidades, sobre todo en lo que se refiere al arte de su colocación. De ahí que distingamos que un buen número de ellas sean construcciones de la medianía y sobre todo que en distintos aspectos compartan características con las construcciones actuales. Dicho de otra manera, se borran las fronteras entre el pasado y el presente y fomenta cierta libertad a la hora de intervenirlos, circunstancia que alimenta una ausencia de reflexión en torno a los límites de hasta dónde y de qué forma pueden ser intervenidos y una indefinición de las fronteras entre intervenciones próximas al reciclamiento, donde hay una pérdida de patrimonio, rehabilitaciones más o menos respetuosas y trabajos propiamente de restauración, por lo cual se vuelve un reto aún mayor el formular un criterio adecuado e incluyente para su conservación. Si además consideramos que fue una arquitectura que se concibió antes que bella, funcional y utilitaria, más coyuntural que atemporal, no hay que olvidar su sentido económico y su carácter austero, es decir, el funcionalismo como corriente edilicia fue un sistema eficiente de producción que procuró una economía de medios, una especialización espacial y conceptual que para nosotros en la actualidad significa una mayor complejidad en su adecuación a nuevos usos y su actualización a las normatividades vigentes. Esto es particularmente cierto para uno de los grupos más importantes en términos cuantitativos. De este tipo de arquitectura me refiero a la vivienda y en específico a los edificios de apartamentos. Como apuntó Guillermo Boyles en 1987, el colapso de los multifamiliares, edificios paradigmáticos de la arquitectura moderna, cobró más vidas que la arquitectura de otros siglos, incluyendo las debilitadas vecindades de los barrios centrales de la capital. La cuestión que señaló Boyles en aquel momento fue determinante. La arquitectura moderna en el temblor del 85 había probado ser más peligrosa que otras arquitecturas, en particular la promovida por el Estado. Después de otros sismos de gran magnitud en septiembre de 2017, recordamos de nuevo esta fragilidad. Desde esa perspectiva, ¿cómo pretender que una sociedad en su conjunto, y no solamente sus estudiosos, la valoren y busquen su conservación? Esta es una imagen que salió en un artículo que circuló en el periódico Reforma, que tenía un título bastante amarillista y muy fuerte que se llamaba Golpe al funcionalismo. A decir de Ignacio Sola Morales, el término intervención puede tener dos acepciones. Una primera, de sentido general, sería todo tipo de actuación que es posible hacerle a un edificio. Esta modalidad de intervención incluiría la protección, preservación, restauración, renovación, rehabilitación. Una segunda implicaría una actitud crítica, lo cual se traduciría en una modalidad interpretativa, pues todo problema de intervención es siempre un problema de interpretación de una obra de arquitectura ya existente, porque las posibles formas de intervención que pueden asumirse ante una obra determinada son en principio formas de interpretar el discurso que el edificio puede producir, que el edificio llegue a decir algo y que lo haga en una determinada dirección. Desde una perspectiva práctica, la arquitectura funcionalista es intervenida frecuentemente y se ve inmersa en procesos de remodelación y modernización en un sentido superficial y de reestructuración en un sentido más profundo. Después de este último sismo quedó claro que este último aspecto cobrará más relevancia, sobre todo si se busca su aceptación más generalizada de este tipo de arquitectura por parte de una población suspicaz. De ser así,
La forma que tomarán estas intervenciones será decisivo para su adecuada conservación, pues tendrán un mayor impacto al ser de un orden invasivo y irreversible. En cualquier caso, uno de los aspectos que podemos apuntar respecto a los rasgos y características de los elementos que componen a la arquitectura funcionalista es que son sencillos, son sutiles e ingeniosos. De ahí que simples cambios de aplanado o de textura, sustitución de recubrimientos o cancelerías, reduzca exponencialmente y sin proporción la legibilidad original del bien. Por lo cual, aunque la remodelación y la modernización sean aparentemente menos dañinas que una reestructuración, resultan muchas veces altamente perjudiciales. Por lo tanto, para la arquitectura funcionalista, uno de los criterios a tomar es su intervención en pro de su conservación, será uno cercano a lo que dice Ignasi Sola Morales, como crítico e interpretativo. Es decir, ni la restauración completa será posible muchas veces o deseable, pero de igual forma la pérdida o alteración significativa a partir del reciclaje o rehabilitaciones. Para evitar remodelaciones y modernizaciones habrá que crear las bases para su valorización, las cuales partirán de difundir la cultura arquitectónica que está corriente en Arboló. Ahora voy a hablar un poco del ejemplo de Aguascalientes número 6, con la idea como de redondear algunas ideas. Aquí se observa el edificio intervenido, este es Aguascalientes número 6, está enfrente de Insurgentes, en el cruce de Aguascalientes y de Iztaccíhuatl. Este es el edificio de 1936 de Enrique Yáñez, al cual se le añadió un piso. Y aquí no vemos, pero aquí está el conjunto Aristos que resultó dañado en el sismo. De manera reciente fue intervenido un edificio en el cruce de Aguascalientes, Insurgentes e Iztaccíhuatl, donde comparten esquina el conjunto Aristos de José Luis Benlliure y el edificio de Insurgentes 411 de Enrique Yáñez. Esta construcción, concebida en 1942 por el arquitecto José Creixell, un arquitecto reconocido por su trayectoria profesional y por tener en su haber publicaciones relevantes en materia de construcción y sismos, dos de ellas a manera de manuales especializados, me refiero a Estabilidad de las construcciones de 1948 y Construcciones antisísmicas de 1968, con ambos textos con numerosas reediciones. El estudio estructural realizado en 2014 del edificio, de concreto armado diseñado con la reglamentación vigente en el Distrito Federal en la década de 1940, constató que no cumplía con los niveles de seguridad que fijaban las normas actuales, una circunstancia esperada. Sin embargo, el análisis puntual comprobó que tanto las columnas como las traves tenían factores de seguridad muy bajos. Igualmente, en cuanto a los desplazamientos laterales, en donde algunas partes de la estructura estaban hasta 300% fuera de norma. Según la modelación numérica, una vez realizada la intervención de la propuesta, las deformaciones laterales relativas resultarían del 9.8 al millar, por abajo del 12 al millar que fija el reglamento, y la deformación máxima en la azotea sería solo de 8 centímetros, por lo que desde un punto de vista estructural la intervención estaría justificada. Aquí vemos, es un edificio de concreto armado, que básicamente es un esqueleto de concreto, y entonces aquí en la simulación numérica lo que se simuló es básicamente la estructura de concreto, y se observa del lado izquierdo, se observa el edificio con esta serie de diagonales, ¿no?, a manera como de contraventeos, que se están proponiendo para que el edificio pierda esa flexibilidad que se encontró en el estudio que tenía. Lo que es interesante es el hecho de que el edificio estuviera tan fuera de norma, ¿no?, siendo de un arquitecto no solo muy destacado, sino que aparte con conocimientos particulares sobre el sismo. Entonces eso abre como una gran disyuntiva en el sentido, bueno, si esto le pasa a este edificio, ¿qué le pasará a otros edificios, ¿no? Claro, es una especulación, no lo sabemos, pero resulta llamativo. Ahora bien, más allá de los resultados arrojados por el estudio estructural, sorprende la estrategia de intervención, pues al comparar la planta original con la propuesta, observamos que todos los muros divisorios interiores fueron eliminados y reemplazados por otros con una nueva distribución. Es decir, constatamos que en lo que respecta a la espacialidad original y a la importancia histórica de una forma de vida pasada, en el edificio que fue intervenido no quedó rastro alguno, por lo cual, aunque se preservó la estructura y la envolvente del edificio,
el interior fue completamente transformado. Como estudiosos del patrimonio, no podemos más que cuestionarnos qué tan adecuadas son este tipo de estrategias de intervención, por una parte, y por otro, a manera de especulación, preguntarnos qué efecto pudo o no haber tenido en el aumento de la flexibilidad del edificio y en la necesidad de rigidizarlo con elementos estructurales metálicos dimensionalmente significativos y aparentes, que modificaron fuertemente la habitabilidad interior y alteraron de forma considerable la lectura exterior del edificio. Bueno, aquí a la izquierda ven la planta original y aquí la planta que quedó. Entonces, básicamente, hay un tratamiento en el cual se preserva la envolvente del edificio, entonces se hace una restauración como muy minuciosa y digamos que convencional del exterior, pero al interior vemos que hay lo que se podría llamar una tabula rasa, es decir, se tira todo y se replantea todos los interiores. Aquí se ven también los refuerzos que se propusieron. Aquí se ve, por ejemplo, en lo que ahora lo convirtieron en un baño, vemos la presencia de estos elementos que transforman por completo la habitabilidad interior, y en fachada, en exterior, tenemos también elementos que buscan justamente evitar esa flexibilidad. En el pasado sismo del 19 de septiembre del 2017, el edificio sufrió pérdida de recubrimiento en fachada y numerosas fisuras en muros divisorios interiores. Aunque no fueron afectaciones de orden estructural, muchos de los habitantes prefirieron salirse. Para nosotros resulta interesante la estrategia diferenciada de intervención, desde la restauración más convencional de la fachada, pasando por el reciclamiento de los interiores y por último, a manera de yuxtaposición, el sumarle refuerzos estructurales metálicos de forma exenta a la materialidad y a la lectura del inmueble existente, a manera de prótesis tecnológica que establece un diálogo a partir de la diferencia. Aquí vemos se ve el elemento que se colocó, que se ve desde afuera, y por ejemplo en esta parte que sería la entrada principal, en este caso fue, si bien hay un tema de recuperación de materiales de época, como puede ser este terrazo, todo esto es un tratamiento nuevo, es decir, aquí se quitaron los materiales originales y se sustituyeron por otros que, aunque tienen un aire de época, no son ni los originales en cuanto a su disposición, ni tampoco los originales en cuanto a los que hubo ahí en esa parte del edificio, ¿no? Desde otra perspectiva, los resultados del estudio demostraron que inclusive un edificio de un reconocido autor con conocimientos específicos en materia de estructuras y sismicidad podía estar fuera de norma en un porcentaje importante. Resta la duda respecto al papel original de los muros divisorios. En cualquier caso, esta circunstancia nos hace reflexionar sobre las características estructurales del universo de edificios moderno-funcionalistas que existen en la ciudad y su situación particular en materia de seguridad estructural. Es decir, ¿hubiera tenido afectaciones mayores el edificio de no haber sido intervenido? Muy probablemente, aunque no lo sabemos con certeza, pero el sentido común indica que este tipo de intervenciones tendrán que ser una práctica mucho más extendida en el medio para la arquitectura de este tipo, sobre todo en las áreas más vulnerables. Aquí podemos ver, bueno, otra vez aquí sucedió el mismo tratamiento que vimos en la parte baja de la fachada, es decir, hay una utilización de materiales que se pueden considerar de época, pero tanto los materiales como la disposición, cómo se ponen los materiales son de manera contemporánea, es decir, ya no queda vestigio material de cómo fueron realmente los interiores de estas zonas de circulaciones. Y también hubo esta idea que es interesante, pero que hay que también reflexionar más sobre ello, de dejar aparente todas las instalaciones. Aquí, por ejemplo, vemos unas vistas de los interiores de los departamentos y pues vemos que no hay ningún trazo de la distribución ni de la espacialidad original, salvo la altura de entrepiso, ¿no? Y se ven ahí expuestas todas las instalaciones. Espacios como este, ¿no? Que no dejan de ser un tanto raros, aunque claro, las fotos son muy atractivas.
hay un punto en el cual pues pensamos, evidentemente es mejor que haya intervenciones en este tipo de edificios y que los edificios sean habitados en lugar de que no sean habitados, pero exactamente cómo hacer estas intervenciones, que es un poco de lo que yo trato de platicarles el día de hoy, es lo que nos interesa, ¿no? O sea, qué tanto aquí tuvo que tal vez haber una estrategia un poco más medida de no cambiar por completo esa espacialidad interior. Bueno, ahí está. A manera de apunte final, el sentido de esta ponencia no fue otro que apuntar algunas ideas en torno a lo sucedido, planteando interrogantes que aún no tienen una respuesta clara sobre el futuro de la arquitectura funcionalista en el siglo XXI. Su conservación tendrá que pasar por la recuperación de la confianza perdida entre esta y la sociedad, en términos de su seguridad estructural, así como una valorización más amplia en la que se aprecien sus características. Haciendo estudios puntuales de los edificios en zonas de riesgo, probablemente arrojará la necesidad de una intervención profunda y no superficial en muchos de estos edificios. Más aún, esto implicará que los instrumentos teóricos necesarios para realizar dichas intervenciones tendrán que ser mucho más complejos de lo que habían sido hasta el momento, para poder enmarcar los aportes positivos de intervenciones como la de Aguascalientes número 6 y a la par conservar de forma más integral las cualidades arquitectónicas de los inmuebles. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Sí, exactamente, muchas gracias, Alejandro. Hay tiempo para unas preguntas, no sé si alguien quiera participar, comentario. Gracias, Alejandro. Dos preguntas breves. Una, este tema de las instalaciones aparentes, ¿tiene que ver con la estructura o es simplemente una decisión de quien restauró el edificio? Y dos, ¿tienes alguna idea de cómo proponer las restauraciones profundas que bien señalas de muchos edificios? Irlos revisando, ir por calles, ir por arquitectos, en fin, si tienes alguna idea, porque ese es un trabajo ingente. Bueno, muchas gracias por las preguntas. La primera, yo creo que es una decisión de diseño. Entonces, a mí lo que me llamó mucho la atención de este ejemplo en particular es que le ponemos palomita en el sentido de que el edificio fue intervenido y va a durar mucho más tiempo. Lo que de alguna manera hay que criticar o no hay que darlo como por hecho y aceptado es que a la hora de las intervenciones, arquitectos que tal vez no tienen la experiencia en patrimonio, intervengan estos edificios con esta idea de que es todavía una arquitectura que es cercana a la actual y entonces tomen ciertas decisiones que en mi opinión caen en lo injustificado en el sentido de que dañan el patrimonio que esos edificios representan. Entonces, creo que las imágenes son muy atractivas si no nos dedicamos al patrimonio, pero si nos dedicamos al patrimonio, las imágenes son muy fuertes porque básicamente lo que hubo ahí fue la eliminación de una manera de vivir, ¿no? O sea, el edificio es importante como objeto arquitectónico porque nos enseña cómo fue México en 1942, pero es bonito también porque hay una distribución, una manera de entender los espacios interiores. Las imágenes que puse al principio de la restauración, en ese sentido muy estricta que se hizo del edificio de Barragán y Cheto en Melchor Ocampo, en la glorieta de Melchor Ocampo, ese es un ejemplo de una restauración, digamos, que estaría hecha con el mismo sentido que se hacen las intervenciones en el patrimonio histórico, pero en arquitectura funcionalista. Entonces digamos que ahí estaríamos con la vertiente más ortodoxa. Y lo que les enseñé hoy en caso en la Aguascalientes número 6 sería un buen ejemplo de la medianía de lo que está pasando, es decir, por un lado se están recuperando estos edificios, pero por otro lado, sin ningún empache o sin ningún problema, se están eliminando interiores y haciendo una serie de modificaciones materiales que creo que en el fondo borran mucho las características de estos edificios y entonces es peligroso, ¿no? Siempre a mí me gusta retomar la cita de George Orwell, ¿no? De 1984, de que tienes esta gente que está como que editando las placas de los monumentos, como para, ¿no? Cambian el nombre de la persona que está en el monumento, cambian la fecha, cambian el evento, ¿no? Creo que este tipo de intervenciones mantienen el edificio, pero le borran una serie de cosas y al final te generan una especie de lectura confusa de lo que realmente pasó, y entonces eso es peligroso. Yo creo que habría que hacer equipos para tratar de
ver cuáles son los daños que tienen estos edificios. Aquí no me quise meter como a las estrategias de intervención puntuales. Estoy de acuerdo con lo que se comentó previamente, de que hay que usar la tecnología actual, y mucha de esa tecnología parte de nuevas técnicas y nuevos materiales. Sin embargo, creo que aquí hay un tema también de compatibilidad material, ¿no? Y entonces creo que en el caso de la arquitectura funcionalista es una arquitectura ya del siglo pasado, y entonces ya hay que empezar a asumirla con cierto criterio, que ya no es ese criterio de que es lo que la arquitectura que conozco y entonces puedo modificarla, ¿no? Sino que ya hay que atacarla de una manera mucho más seria. Y yo creo que estas prótesis metálicas que vimos en el caso del edificio de Aguascalientes número 6, en cierto sentido pueden ser atractivas, pero yo, por ejemplo, como arquitecto, critico que justamente más allá de que si están bien o mal, están bien en el sentido de que seguramente el edificio quedó mejor parado porque se las pusieron antes del sismo del septiembre, pero en mi opinión están equivocadas o no son tan adecuadas porque no generan habitabilidad, ¿no? O sea, no están bien pensadas en un sentido arquitectónico, en un sentido integral. Entonces, pues eso. ¿Alguna pregunta, comentario más? Oye, yo primero que nada te quiero felicitar porque realmente es una llamada de atención para toda la gente, no solamente los especialistas, para este tipo de remodelaciones y que se están haciendo muchísimo, sobre todo en esa zona, ¿no? La Colonia Roma, la Colonia Condesa, todos estos jóvenes nuevos que, digo, joven nuevo me refiero en criterio nuevo de poner en sus departamentos toda una serie de cosas de diseño como estas que estamos viendo. Y es de veras muy importante ese aspecto que estás mencionando tú, de cómo se cambia todo el concepto de cómo mirar la vida de esos años si todos los espacios estuvieran totalmente, ese edificio, pero verdaderamente todos los interiores están absolutamente cambiados en distribución, en todo, ¿no? Y muchas veces, o algunos edificios, por ejemplo el de Álvaro Obregón, que yo supe que se modificaron los espacios interiores para dar cabida a una serie de despachos y el edificio se desplomó, ¿no? No sabemos si no hubiera tenido esos amarres, pues le hubiera pasado lo mismo, porque todos los interiores estaban absolutamente pues, modificados, ¿no? Yo te felicito muy sinceramente, muchas gracias y me da mucho gusto ver a gente tan joven como tú con esa visión tan clara de lo que es el patrimonio. Gracias. ¿Alguien más? Alejandro, nada más un comentario. Es importante tener criterios de valoración de la arquitectura, de la calidad de la arquitectura funcionalista en este caso, porque obviamente no todo lo funcionalista es interesante conservar. Digamos, no caigamos en lo que ha caído Bellas Artes en algunos casos, de sobrecatalogar inmuebles por sus fines que ellos tienen, pero creo que lo importante es crear elementos, estudiar elementos de valoración de la arquitectura funcionalista para poder verdaderamente rescatar lo que vale la pena rescatar y lo que no, pues no tomarlo en consideración como lo estás haciendo, ¿no? Entonces, nada más ese es el comentario que te quería hacer. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, me ha pasado en la práctica profesional que me han venido a preguntar que hay alguien que quiere hacer una intervención en cierto terreno, en cierta colonia en la Ciudad de México, y que el edificio está catalogado por Sedubi, y entonces los de Sedubi y les dicen que el edificio es un edificio representativo de la década de los 40 y que hay que conservarlo. Y entonces las personas interesadas en intervenir el edificio se preguntan, pero que me digan cuáles son las características por las cuales está, digamos que catalogado o valorado, y por parte de la autoridad muchas veces no hay un conocimiento. Entonces sí es importante que, al igual como se ha hecho con otras arquitecturas, se empiece ya a trabajar la arquitectura del siglo XX funcionalista en cuanto a hacer pues, libros manuales de lenguaje, de nombres, ¿no?, de elementos, porque sí son elementos muy característicos que se van repitiendo, pero que inclusive no tienen nombre, ¿no? O sea, que son difícilmente, como que no los puede uno agarrar, ¿no? Pero están ahí, ¿no? Y entonces, claro, luego el edificio lo catalogan
tiene cierta protección pues por lo más fácil, que es de un arquitecto reconocido o porque el edificio es muy emblemático de cierta parte de la ciudad, ¿no? Yo comento dos cosas. La primera es que creo que la idea de que catalogar convierte un inmueble en un bien a proteger es quizás donde está el problema, porque en el acto en sí de catalogar no debería ser mucho más neutral. Claro, es una categoría legal, pero no creo que haya una sobrecatalogación de la arquitectura del siglo XX si entendiéramos un conocimiento mayor. Lo que hay es una dificultad para entender qué se va a proteger, y ahí va la segunda parte de mi comentario. Se puede conservar la forma de vida de los años 40, hubo una rebelión de los que tenían esa forma de vida contra esa forma de vida, y la pregunta creo que hay que tomársela muy en serio, porque no sé si se pueda. Bueno, yo por eso lo que sugería es que creo que para la arquitectura funcionalista, digamos que hay que tomar lo mejor de todo el sistema de protección de la arquitectura, por ejemplo, histórica, pero evidentemente no puede uno aplicar lo mismo. Entonces lo que yo sugiero, leyendo un poco a lo que decía Ignacio Sola Morales, es esta idea de hacer intervenciones críticas interpretativas, ¿no? Yo lo que siento, al fin y al cabo, en el ejemplo que les enseñé, es que sí hay una voluntad comercial, hay una voluntad a manera de colonia, de justamente estos jóvenes que quieren ir a vivir ahí, etcétera. Hay una manera de entender el patrimonio, pero no solo el edificio, sino ese contexto, ese estilo de vida, que está bien en un sentido, pues porque regresa esa energía a esas zonas, pero por otro lado, en el fondo, es poco crítica y poco interpretativa, ¿no? Hay un punto como de ignorancia siento yo que en las plantas es muy claro cómo se está tratando de meter una manera de vivir que es propia de cierta arquitectura, pero que no es necesariamente de esta, ¿no? Entonces, la pregunta sería, bueno, en otros lugares se pueden hacer esos ejercicios de hacer ese tipo de distribuciones, pero si tengo ese edificio y quiero preservarlo, ¿cómo lo puedo preservar en donde se mantengan ciertas características, además de la fachada, pero que tenga esa parte de memoria de los espacios interiores? Evidentemente vivimos de otra forma y tiene que ser crítico e interpretativo, porque los límites de la restauración, de la intervención, tienen que ser mucho más amplios, pero que no pasen cosas, en mi opinión, como la armadura esta que se aparece por ahí, ¿no? O sea, hay un tema… esto de acá. Pues muchas gracias. Yo creo que va a haber oportunidad, por favor. Genial. Creo que va a haber oportunidad a lo largo de estos 2 días de seguir platicando y saldrán seguramente nuevas propuestas. Vamos a continuar ahora con Julio Alberto Pimentel Tort. Él nos visita de Chiapas. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Además es escritor y ceramista. En la Ciudad de México cursó estudios de antropología social y después se graduó en agronomía en la Universidad Autónoma Metropolitana. En el 86 empezó a trabajar en el ámbito de la gestión cultural, inicialmente en la Casa de la Cultura de Sinantalapa, teniendo posteriormente otros encargos como la capacitación de artesanos alfareros en el contexto de las actividades de la actual Comisión de Pueblos Indios, y destacando especialmente la curaduría general de la exposición conmemorativa 5 siglos de plástica en Chiapas, organizada por el Coneculta Chiapas en el año 2000. También participó en la curaduría y organización de diversas exposiciones de arte visuales en los últimos 15 años, incluyendo la catalogación y racionamiento de la colección de artes visuales de Coneculta Chiapas. Ha trabajado también en el Instituto Chiapaneco de Cultura, en el Instituto de las Artesanías de Chiapas y desde 2003 en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, desempeñándose como director académico y director de la Facultad de Artes. Tiene varias obras publicadas, voy a nada más nombrar algunas de ellas: Iglesias de los Pueblos Indios
Tzetzales y Tzotziles de Chiapas de 2014, Piel de Bestia también de 2014 o 5 siglos de plástica en Chiapas. Ha impartido conferencias y participado en ponencias en el ámbito de su competencia en instituciones educativas como la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Facultad de Bellas Artes de la Politécnica de Valencia, hasta en Japón también, y a nivel nacional en Guanajuato y otras instituciones. Es coordinador de la Mesa de Artes de la Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales y fundador de la Red de Integración Académica de Artes de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Actualmente también es director de la Galería de Arte en Cintalapa y a la producción artística de cerámica y la creación literaria. Hoy va a presentar una ponencia que él tituló Centro, Periferia y Marginalidad, el paisaje cultural en el Valle de Cintalapa, Chiapas, y vulnerabilidad por los daños del sismo del 7 de septiembre de 2017. Por favor. Bien, buenos días a todos. Aunque estoy ubicado en la mesa de Ciudad y Geoestética, hablaré justo de su contraparte, de un ámbito rural, no en lo absoluto de ciudad. Y me parece que en ese sentido es necesario un poco contextualizar al espacio al que me refiero. Para todos es conocido, más allá de que conozcan o no, que Chiapas es, junto con Oaxaca, una de las regiones más biodiversas de México. Y México es especialmente reconocido por su biodiversidad. Hay presentes en Chiapas 7 regiones fisiográficas, digamos, en un recorrido desde el Pacífico, lo que tenemos es la planicie costera del Pacífico, paralela a ella hacia el norte tenemos la Sierra Madre, justo derivado de ella y a lo largo de ese tránsito desde Oaxaca hasta Guatemala están los valles centrales. En una región del centro, de nuevo las montañas se vuelven a elevar y son los altos de Chiapas. Y hacia Guatemala se extiende todo lo que es más conocido de Chiapas, que es las montañas de Oriente, donde está la selva lacandona, y finalmente hacia su lado contrario, hacia Oaxaca y hacia Tabasco, las montañas del norte, para finalmente compartir con Tabasco lo que conocemos como las planicies costeras del Golfo. En uno de esos, digamos, vértices, justo en la frontera con Oaxaca y Veracruz, está la región de las que yo les voy a estar comentando, que es el Valle de Cintalapa, conformado por 2 municipios, Cintalapa y Jiquipilas, que son de los más extensos de Chiapas junto con Ocosingo. Es una región bastante extensa, pero justo ahí confluyen al menos 3 de esas regiones fisiográficas: la Sierra Madre, los valles centrales y las montañas del norte. Hay algunas otras regiones de microclimas muy específicos como bosques de espadañas que tienen que ver también con relaciones rituales muy antiguas en el contexto de las culturas originarias, y justamente ahí están. Obviamente la diversidad en cuanto a tipos de vegetación es muy amplia, desde pastizales, sobre todo en las zonas modificadas por la actividad humana dedicados a la ganadería, a los campos de cultivo, en las partes, digamos, semiplanas del valle, pasando por los bosques de pino encino, los bosques de cedro, las selvas altas, incluso las selvas de niebla en las montañas del norte, y estos específicos bosques en galería alrededor de los ríos o en ciertas, digamos, orígenes geológicos muy antiguos, que son los bosques de espadaña. Son montañas muy erosionadas con suelos muy pobres donde se conserva esta especie, digamos, casi fósil de la vegetación actual. Para muchos también será claro que justo Chiapas es la parte que emerge al final para unir Suramérica con Norteamérica y por lo tanto hacer esta fusión, digamos, de regiones naturales y de especies vegetales y animales que lo hacen tan particular, pero al mismo tiempo determinan su actividad geológica. Junto con Oaxaca es uno de los estados más sísmicos del país y, digamos, el evento más significativo es justo el del 7 de septiembre del 2017. Derivado de ello y de los daños que se ha producido en un patrimonio cultural que es importante, y lo es por una razón: fuera, digamos, de los ámbitos urbanos de Comitán,
San Cristóbal, por supuesto, y Chiapa de Corzo, que son los que concentran un mayor número de monumentos catalogados. Esta región de Cintalapa y Jiquipilas es la que concentra la mayor cantidad de edificios, de inmuebles catalogados en el Catálogo Nacional de Monumentos Inmuebles del INAH. Son alrededor de 160 inmuebles catalogados en un trabajo que, si bien es muy loable, no es exhaustivo, pero habla, digamos, de la magnitud de ese contexto. Pero, digamos, a estos monumentos históricos, que llegan más o menos hasta 1930, se suma una serie de monumentos arqueológicos que también son muy importantes. Desde el preclásico más antiguo, desde el formativo, hasta el preclásico tardío, hay presencias significativas de las que señalaré solamente, por ejemplo, dos casos. El caso de Plumajillo Mirador, que es un centro de producción minera relacionado con San Lorenzo o Tenochtitlan, que se dedica exclusivamente a la producción de cubos de ilmenita y magnetita, de las que no se sabe exactamente su uso por miles, pero habla también de tránsitos y de conexiones importantes en, digamos, los flujos del devenir humano, ¿no? Estamos hablando de relaciones muy antiguas que incluso se reflejan en prácticas actuales como migraciones rituales de la gente de Cintalapa, que ya desconoce su origen mijezoque, ya no lo asume como tal, ¿sí?, pero viaja a zonas mije, a, digamos, centros ceremoniales relacionados con el agua. Pues bien, entonces tenemos otro caso importante. Algunas de las esculturas más antiguas en piedra en Chiapas están ahí, en un lugar que se llama Maculapa, que también es un monumento histórico, es la finca más antigua del valle, registrada desde el siglo XVI. Digamos, también con una capilla consagrada de esa época, junto con los monumentos artísticos. No ha habido excavación arqueológica en esa zona, relacionados con la producción escultórica del periodo preclásico formativo. Bien, como les comentaba, esta zona es una de las más dañadas de Chiapas y sobre todo la más en cuanto a patrimonio artístico. No hay grandes monumentos, no es San Cristóbal, no es Comitán. Los antiguos templos, los edificados en el siglo XVI, todos pertenecen a pueblos abandonados, por lo tanto todos son ruinas. Y digamos, en este contexto es donde me parece que es importante reflexionar sobre los criterios que tenemos de acercarnos al patrimonio cultural y definir, digamos, lo que procedería a que actuáramos desde un ámbito más allá de solamente la actividad institucional. Desde mi punto de vista, más allá del deterioro físico causado por el sismo, el principal riesgo para este patrimonio deriva de los aspectos académicos, legales, conceptuales y operativos dominantes en las políticas públicas vigentes en torno al patrimonio cultural y su conservación. No es propósito de este texto extenderse sobre las categorías actuales, pero para todos ustedes es conocido el hecho de que divide su atención en mueble, inmueble, arqueológico, histórico, artístico y un sinnúmero de subclasificaciones más, mismas que priorizan criterios de separación temporal, de estratificación y de atomización, salvo notables excepciones, al considerar los monumentos y bienes en su individualidad y no en su conjunto, aislando con ello de sus contextos naturales y sociales en una situación que nada tiene que ver con la realidad de la presencia y habitación de lo cultural por las comunidades que las han generado o que heredan su devenir. Desde mi punto de vista, esta visión dominante deriva de un paradigma de pensamiento vertical y hegemónico que se traduce justo en un corpus legislativo, en institucionalizaciones no integradas y en políticas públicas y proyectos operativos donde el lugar común es una relación de centro, periferia, metrópoli y frontera. O sea, deriva este pensamiento que nos domina a todos de un criterio europeizante donde existe un centro y existe una periferia. Y ese pensamiento es hegemónico y por lo tanto también es un pensamiento construido culturalmente, pero no es una hegemonía, digamos, de relación intercultural, es una hegemonía pensada en un dominio, en un control de los procesos que, digamos, los mismos dominados, como podríamos ser nosotros, asumimos y repetimos a escalas diferentes.
la relación, digamos, desarrollo-subdesarrollo, la asumimos a un nivel nacional, la repetimos en la relación Ciudad de México-Estados, también con criterios dominantes, se repite en los estados en capital local con respecto a regiones e incluso a nivel, digamos, de esta unidad política que nos constituye a nivel de los ayuntamientos, donde está la población principal y el resto. Entonces, me parece pues que esta discusión es superada ya porque la asumimos, tenemos un pensamiento dominado, pero a veces creo que no, digamos, reflexionamos lo suficiente para entender cómo ese pensamiento nos ha institucionalizado y en gran medida ha, por decirlo de alguna manera, castrado nuestra posibilidad de ser permanentemente constituyentes. Así, nuestro patrimonio cultural está sujeto a intereses que, conscientes o no, se mantienen en una institucionalidad inamovible en la que no hay cabida a lo constituyente. En la medida de la sustentabilidad del patrimonio cultural bajo preceptos de uso de la producción humana, puede ser un detonador que libere nuestras ataduras en los significados y posibilite una reflexión innovadora en torno a la idea de que la conservación es el propósito de adoptar medidas para que un bien determinado experimente el menor número de alteraciones durante el mayor tiempo posible y que esa posibilidad sea para una habitación humana. Para el caso de que nos ocupa, en el Cintalapa Jiquipilas, este patrimonio es un conjunto poco atendido, estudiado y difundido, pues carece de la espectacularidad de los grandes monumentos barrocos chiapanecos, de los sitios arqueológicos clásicos de la Maya, tan favorecido por este pensamiento de centro y periferia, por su cercanía a ideas y a estéticas occidentales, donde el realismo maya invade cualquier otro aspecto del mundo prehispánico chiapaneco. Sin embargo, en esta región, como les comentaba antes, se asocia su historia y su devenir a procesos productivos que van desde la minería en la época prehispánica, transita por la producción agropecuaria de ganado mayor, graña y añil, que después de la minería fue justo los productos más importantes, los tintes en cuanto al mercado con Europa, y también elementos de transformación en el arte, hasta el Enequén y sus procesos agroindustriales durante los siglos XIX y XX, y que se caracteriza por su ubicación marginal desde la periferia, frontera de arte y cultural de los centros metropolitanos y dominantes. Metrópoli y centralismo siguen siendo los criterios de dominio sobre el patrimonio cultural, priorización de los grandes monumentos y las grandes obras artísticas que, en las situaciones de emergencia y vulnerabilidad, dejan al margen la atención y conservación de buena parte de nuestros monumentos. En este sentido, consideramos que la atención de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, muebles, inmuebles e intangibles en el Valle de Cintalapa, podría darse desde un paradigma de paisaje cultural, favoreciendo la integralidad de su conservación y desarrollo en el contexto histórico y social que lo ha generado. Si bien las tres categorías desarrolladas para los paisajes culturales están claramente definidas en la guía operativa de la conservación del patrimonio mundial, también desde mi punto de vista adolece de este criterio de separación clasificatoria al que ya nos hemos referido, y me parece también que en términos de una reflexión que derive en aspectos concretos de la conservación del paisaje cultural, la consideración que al respecto establece el comité quizá debiera ser la dominante, que no está en las categorías, es solamente una consideración, y que leo textualmente, dice: reconocer los valores asociativos de los paisajes para las poblaciones locales y la importancia de proteger la diversidad biológica mediante la diversidad cultural en los paisajes culturales. En la reflexión que se propone, por decirlo de alguna manera, se trata de considerar la naturaleza en el espejo del humano, reconociendo desde quien observa, desde el espacio y forma finita permitida distinguir para nuestros ojos, a nuestro entendimiento, el entorno de la naturaleza en su ser se reduce al paisaje, siempre determinado por las limitaciones del humano en la medida que es una construcción cultural. El paisaje en la naturaleza no existe como tal porque la naturaleza no tiene límites, no tiene centro, no tiene periferia. Pero a través del paisaje nos apropiamos de la naturaleza en una palabra, en un género que es una categoría cultural independiente de los materiales plásticos y del pensamiento que construimos el paisaje.
Desde y con el arte hacemos visible, percibimos desde el patrimonio cultural y utilizamos al paisaje y entonces definimos un concepto de paisaje que se encarga de ubicar a una porción reducida de lo natural en el espacio finito de lo terrestre. Y esto determina que justamente este criterio de paisaje, más allá de cualquier criterio de categoría que pudiéramos establecer, solo puede hacerse de quien lo habita, de quien lo construye. Entonces, desde variada intención, desde estos artificios diferenciados en el tratamiento de la forma y el color, desde las formas de la construcción, desde los materiales, desde nuestros pasados, desde nuestros interiores y desde cualidades distintas para construir espejos de la naturaleza en nuestra manera de habitar lo construido, el paisaje cultural hace converger visiones en un entorno, la geología simbólica de las comunidades, su habitación vegetal, su visibilidad representada en iconos de lo perceptible, el cerro que somos, el río que simbólicamente nos abreva, los árboles que en la fantasía de ser nos cobijan, las ruinas que se traducen en recuerdos y memoria, y así la imagen es pasado y presente, el patrimonio sigue siendo una vivencia de ahora, y la referencia de nuestra historia temporal que nos habita, que habitará por siempre a quienes hagan de los entornos su paisaje el espejo de su naturaleza. Se tiene entonces la posibilidad de construir paradigmas para la conservación del patrimonio cultural liberado de ataduras clasificatorias que se reflejen en leyes, normas y ámbitos operativos, o de otra manera, continuar observando la destrucción paulatina de la totalidad de nuestro paisaje cultural. Gracias. Muchas gracias, Julio Alberto. ¿Hay preguntas o comentarios? Vamos a juntarlas, si es que las hay. Me parece muy interesante que también se incluya este tipo de cuestiones marginales, como le llamas tú, pero para mí, que soy desconocedora de ese paisaje y de esos campos, me hubiera gustado que hubieras traído alguna fotografía pues para ilustrarnos a los que no podemos estar tan cerca de Chiapas. Pero te felicito por todo tu desempeño y por tantas cosas interesantes. Gracias. ¿Alguien más? Yo un comentario solamente, felicidades también por tu trabajo. Creo que es importante destacar esta visión integral del patrimonio, o sea, de lo vivo, de lo no vivo, porque justo a veces se tienden las clasificaciones al aislamiento y a acotar, ¿no? Que es justo lo que hace una clasificación, cómo operamos en la praxis jurídicamente con ciertos conceptos desde la perspectiva académica, pero a la hora de operar, ¿cuáles son los elementos que privan? Entonces sí creo que es fundamental retomar ese enfoque de una cuestión integral, haciendo también mencionando estos elementos intangibles que bueno, están imbrincados y van de la mano entre lo tangible y lo intangible, y a veces en los acercamientos que hacemos al patrimonio justo tendemos a aislar los elementos cuando todo va de la mano, ¿no? Como uno mismo. Gracias. Sí, desde mi punto de vista también hay una relación práctica con la conservación y digamos incluso con la restauración, ¿no? O sea, esta conservación de los recursos naturales se traduce después justo a la pérdida de ese conocimiento y de esos recursos en imposibilidad de conservar. Comentaba fuera de las mesas, recientemente se restaura el convento de Santo Domingo en Chiapa, que es del 16, meten vigas de pino, antes de que se reinaugure está de nuevo invadido por el Comején, ¿no? Por citar algún ejemplo. Y ese conocimiento en los materiales, en las maderas, en las fibras, en las arcillas, es el riesgo, digamos, de perder y por lo tanto también de dificultar la conservación. O sea, cuando yo entiendo lo del paisaje también, obviamente como quien lo habita y lo que conoce de su entorno y cómo con ese conocimiento construye su habitación y su sustento. Muchas gracias, por favor.
sin duda están surgiendo temas que creo que van a seguir platicándose. Ese gran patrimonio cultural con una división más bien de corte académico que realizamos entre tangible, intangible, material, inmaterial, sujeto, objeto, pero que no lo podemos disgregar, como bien dijo Renato desde el principio. La cuestión social está ahí, la sociedad y las comunidades ahí están y no la podemos separar. Bueno, vamos a continuar. Para finalizar esta primera parte de la mesa, va a participar Melchor López Hernández. Melchor es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialidad en modelos de intervención en trabajo social en jóvenes, maestro en Educación Superior, obtuvo la medalla Alfonso Caso, y es docente en la licenciatura y en la maestría adscrita a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hoy va a participar con una ponencia que él titula El relato del sismo para la construcción de la memoria escrita. Pues le damos la palabra. ¿Tienes presentación? Bueno, buenos días. Antes que nada, muchas gracias. Cuando vi la convocatoria para participar en el coloquio, sentí la necesidad de participar y con la idea de conversar sobre el registro de más de 50 entrevistas que yo y otros compañeros habíamos realizado en el momento del sismo de septiembre de 2017. Y aunque parecía lejana la conceptualización del coloquio ante el registro de las entrevistas que nosotros habíamos realizado, nos animamos a participar y en este sentido pues venimos a conversar con ustedes en torno a nuestra actividad. Y bueno, le colocamos el relato del sismo para construcción de la memoria escrita y el objetivo es presentar la experiencia narrada de las acciones sociales de rescate tras el sismo de la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017. Nuestros referentes conceptuales fueron particularmente Paul Ricoeur, Michel Foucault y Emmanuel Levinas. El primero de ellos con el concepto de relato, que justamente lo define como el instante en que se puede capturar la realidad. Él manifiesta varios conceptos. Uno de los que podemos comentar y en un momento vamos a leer es el de la trascendencia. En qué instante la gente que participó de manera directa en el rescate de personas pudo haber registrado el sentir y el suceso, y otro instante en qué momento lo pudo haber narrado, y justamente allí fue cuando entró nuestra participación, el realizar entrevistas para registrar ese sentir de la gente, que en el momento de narrar pues no lograba conceptualizar su acción. Sin embargo, y retomando a Emmanuel Levinas, que es quien habla de la alteridad o de la otredad, es decir, en qué momento la gente puede estar con otro ciudadano para apoyarlo o para tener solidaridad con él. Eso nosotros lo estuvimos viendo en las diferentes entrevistas que realizamos, reitero, más de 50 de ellas en diferentes partes de la Ciudad de México. Con Michel Foucault nos apoyamos en la elaboración de la construcción del discurso. Lo que percibimos en varios momentos fue que había una construcción de discurso, y lo que nosotros nos dedicamos a hacer fue justamente eso, a narrar a partir de los testimonios. Y no fue en el instante en el que nosotros realizamos un planteamiento. Sin embargo, ya sobre la marcha de la recopilación de la información, sí consideramos importante no solamente tener un referente conceptual, sino hacer un planteamiento de problema. Y formulamos dos interrogantes. ¿La memoria escrita es material y fuente de información para el aprendizaje de solidaridad? Y la otra, ¿se realiza una interpretación de la realidad
desde la voz y registro de quien ejerció su identidad en su espacio. La faceta en la que nosotros nos encontramos ahorita es la sistematización de todas las cuartillas que hemos transcrito. En lo particular hice cerca de 36 entrevistas y también sobre la marcha estuve invitando a varios de alumnos y colegas para que narraran el suceso, cómo lo sintieron, cómo lo vivieron. Y bueno, fue fuerte saber que varios de los compañeros tuvieron amigos que fallecieron en diferentes partes. Recuerdo exactamente el de una compañera que me dijo de instante que pues, no podía hacer el relato porque justamente estaba en el tercer o cuarto día de espera de si uno de sus grandes amigos lograba ser rescatado con vida de uno de los edificios de la Ciudad de México. Ya después pasaron 6 días, ya se volvió a comunicar conmigo y me dijo pues que necesitaba la autorización de la familia del amigo que fue rescatado, pero ya sin vida. Posteriormente, ya que sí se solicitó la autorización y se dio la autorización de los familiares, pues ella por cuenta propia hizo el relato. Y bueno, se hizo un relato bastante fuerte en ese sentido y estamos en la etapa justamente de la sistematización y posible publicación de todos estos relatos. En cuanto a la metodología que justamente fue puesta en práctica sobre la marcha y ya después sistematizada, por medio de la investigación de campo se obtuvo testimonios a partir de la entrevista directa de lo vivido en el sismo de 2017. La información recopilada se presenta como relatos escritos, esto a partir de Paul Ricoeur y de Michel Foucault, que son justamente los que filosóficamente establecen varias dimensiones conceptuales que nos parecieron muy interesantes. Por ejemplo, otro de los conceptos que maneja Paul Ricoeur es el del diálogo. ¿En qué momento el escrito da la posibilidad de que se establezca un diálogo con el otro? Nosotros pensamos presentar por escrito y publicados todos los relatos que nos den autorización y ya después de la publicación pues esperar esa definición que dice Paul Ricoeur de cómo la gente después de la lectura de relatos a partir del sismo puede hacer memoria o puede rememorar justamente lo que sucedió. Hay otro de los relatos muy fuertes de una de las compañeras cercanas, colega mía, que ella estaba sobre la banqueta del colegio de Villacuapa, el Repsamen, y justamente ella escuchó el sonido del truene del tanque de gas. Y ella estuvo en ese momento porque a un lado hay otro colegio y en ese colegio van sus hijos y fue por uno de ellos y justamente en el momento del truene de la explosión ella estuvo en ese instante y bueno, ella ya le pedimos el relato y justamente describe todo este suceso que ella sintió. Entonces nuestra tarea es justamente la compilación de todos estos testimonios con la posibilidad de que se mantenga esa memoria que hasta el momento pues todavía está bastante fuerte desde nuestra interpretación. Y menciono este relato se llama Itzel, la compañera de Itzel Hernández, porque justamente ese fue uno de los epicentros, si se puede llamar así, en el que confluyeron muchos medios de comunicación nacionales e internacionales y donde justamente se hizo la construcción de un discurso de la mítica Frida Sofía. Habría que tener varios elementos conceptuales y de metodología para hacer un análisis de contenido de todos los discursos que allí se vertieron. ¿Cuántas horas no duraron la narrativa de estos acontecimientos, particularmente a través de los programas televisivos y los noticiarios? Nosotros ya tuvimos un pequeño sondeo de varias personas a los que les preguntamos qué habían sentido al estar escuchando y viendo la transmisión directa de lo que estaba sucediendo en ese momento en este colegio. Y el que está predominando hasta el momento es el de rabia, el de tristeza, pero sobre todo el de desencanto con los medios de comunicación que estaban transmitiendo en ese instante lo que estaba aconteciendo. Y bueno,
de los espacios donde se estuvo con los protagonistas, fueron en varios. Aquí solamente mencionar el de los multifamiliares de la delegación Tlalpan, en la colonia Roma y en barrios de Xochimilco. No solamente estuvimos con la gente que estaba viviendo en ese instante los efectos del sismo, como caída de bardas, de edificios, sino también estuvimos con los rescatistas y con los llamados topos. Hubo varios momentos en que sí se podía hacer las entrevistas, ya en momentos de descansos con esta gente que terminaba su labor, y hubo otros instantes en los que fue previo a la participación de rescate. Y bueno, también tenemos testimonios de alumnas, estudiantes de nivel bachillerato, que a una cuadra, que es justamente donde yo también doy clases a nivel medio superior, a una cuadra donde trabajamos, fue uno de los edificios que cayó, es la avenida Zapata, casi División del Norte. Se cayó, se derrumbó uno de los edificios, y bueno, fue impactante ya escuchar el sentir particularmente de dos estudiantes que miraron el derrumbe, así literal, estaban a 20 metros. Enfrente hay un Oxxo, enfrente hay una de automóviles, y el DIF está a contraesquina, y en una de las 4 esquinas fue donde se derrumbó el edificio, y fue impactante porque pues las alumnas justamente es su transitar cotidiano. Yo en esa escuela llevo más de 25 años dando clase, y bueno, ahí justamente por ahí he pasado cerca de todo ese tiempo, y ver el derrumbe de ese edificio pues fue impactante, y justamente es el objetivo de venir a charlar con ustedes, el cómo el sentir de la gente fue muy impactante, y habría que hacer otras entrevistas para ver ahorita cómo se está reconceptualizando esta cuestión. Traje solamente 3 de las imágenes, todas son propias de nuestro andar en estos espacios donde tuvimos oportunidad de estar 1, 2, 3 días después del sismo. Y bueno, esta imagen es uno de los tantos brigadistas. Esta fotografía fue tomada en el centro de Xochimilco, ahí en el centro de la delegación. Ahí había un centro de distribución, allí se reunía brigadas que previo registro ya les daban todo el material para que se distribuyeran en diferentes barrios de esa delegación, que si ustedes lo recuerdan fue una de las más afectadas, pero en la que tardó en llegar el apoyo de la sociedad, que habría que tener otro matiz en ese sentido, porque el apoyo de la sociedad fue así como muy reactivo, y hubo momentos en que no había tanta coordinación. Sin embargo, por otra parte, haciendo el análisis de contenido de los discursos en las diferentes redes sociales, particularmente el Facebook, habría que matizar y subrayar toda la capacidad organizativa que hubo de varias comunidades. Yo tuve el registro de varias peticiones que hacía la gente por Facebook. Recuerdo mucho el del multifamiliar Tlalpan, donde ya se pedían ciertas especificaciones del material, por ejemplo, de un taladro con cierta capacidad, también otros materiales, y a mí me sorprendió porque la gente reaccionaba y sí los llevaba. Aquí lo que habría que registrar ya con la metodología y con los conceptos teóricos previamente es en qué momento el gobierno y fue rebasado en ese sentido. Estas narrativas nosotros son las que queremos sistematizar y más adelante pues compartirlas ya en un momento de la publicación. Ella es una arquitecta. Ella fue una de las arquitectas que mayor coordinación representó en ese instante junto con la comunidad de ingenieros en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Esa escena está tomada a un lado del estadio de Ciudad Universitaria. Esa ya fue en el momento en que ya había toda una coordinación. Ella, por ejemplo, estaba distribuyendo las actividades y ya había tenido comunicación directa con gente de Cuernavaca, Morelos. Ella ya tenía comunicación con gente de allá, y a los brigadistas se coordinaban, la mayoría de ellos con recursos propios. Yo en lo particular me desplacé con una brigada a Cuernavaca, Morelos, y la camioneta en la que nos desplazaron con capacidad como para 20 personas fue propia de estudiantes que llegaban a apoyar. No solamente llegaban a apoyar, sino ya llegaban con los recursos.
en este caso con los recursos de transporte. Hubo ciertos momentos en que, aquí no se mira, pero hubo varios momentos en que a los estudiantes o estudiantes de ingeniería y de arquitectura sí les daban la posibilidad de conformar brigadas, pero ya les pedían el requisito, por ejemplo, del casco, del chaleco, y en muchos de ellos con botas, con casquillo justamente para conformar las diferentes brigadas. A mí me llamó la atención porque esta capacidad de organización estuvo tan fuerte que, bueno, ya hubo otros momentos que también vale la pena comentar en cuanto al análisis del discurso, porque ya la organización estaba muy fuerte. Yo fui en dos momentos. En el primero había mucha improvisación, en el segundo no. En el segundo ya había una capacidad de organización, los trailers ya estaban allí formados y bueno, la participación de la gente yo siento que se desbordó en cierto momento. Y bueno, esta tal vez valdría la pena cerrar con ella. Un comentario: son rescatistas en el multifamiliar Tlalpan, en la Ciudad de México. Allí estaban a 2 o a 3 días de que ya se suspendieran las actividades de rescate. En ese momento yo entrevisté allí a cerca de tres voluntarios. Si se fijan, aquí sí ya hay toda una preparación. Allí iban a recibir una capacitación de rescatistas de Israel, y bueno, ellos ya estaban esperando para ser llamados para ya formar parte de los que iban a estar en el edificio donde todavía estaba en la etapa de rescate de personas o de cuerpos en el multifamiliar Tlalpan. En ese momento pues yo no iba a participar en el rescate, pero sí me dieron casco, chaleco, y bueno, fue el instante de hacer el registro de las entrevistas. Y bueno, para concluir, la pregunta que nosotros nos planteamos desde el inicio es: después del sismo, ¿qué? Mientras nos hacíamos esa pregunta, pues nosotros estuvimos realizando entrevistas y bueno, esperamos en un próximo coloquio, si nos invitan, pues venir a presentar toda esta sistematización y ya con algunas conclusiones. Pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. No sé cómo sirve. Bueno, no sé si tenemos tiempo para un par de comentarios allá. Gracias, buenas tardes. Muy buenos comentarios al respecto sobre lo que sucedió en la Ciudad de México. Mi pregunta va dirigida, ¿han pensado darle seguimiento a también las perspectivas, o más bien no sé cómo explicarlo, a la vida de cada una de las personas que participó? Es decir, ¿quiénes fueron los que participaron? ¿Qué condiciones socioeconómicas tienen? ¿De dónde proceden? ¿Son hijos de personas que vienen de fuera de la Ciudad de México? Es decir, todo esto seguimiento para contextualizar también y, como decías, para matizar un poco qué son los fenómenos que sucedieron dentro de la ciudad. Porque si bien mucha gente se organizó, hubo otros sectores de la sociedad que no se organizaron. Ver quiénes se organizan, por qué y cómo. No sé si han pensado considerar estos parámetros. Gracias. Sí. Sí, de inmediato en el multifamiliar Tlalpan había varios gente voluntaria, muchos de ellos con estudios superiores, y recuerdo mucho el de una compañera que vino de San Luis Potosí, pero ella llegó porque su papá y su mamá viven en el multifamiliar, entonces por eso de inmediato se desplazaron. Hubo un rescatista que vino con su equipo de trabajo, ellos venían de Guadalajara, pero ellos son especialistas en rescate. De hecho, ellos tienen una comunidad de rescatistas allá en Guadalajara. Igual vinieron por sus propios recursos, ellos estuvieron en la colonia Roma, pero ya es gente que se dedica a eso. Otro rescatista es paleontólogo, él es especialista en la UNAM y estuvo de rescatista. Él estuvo primero en el de Tlalpan, se me fue el nombre, y luego se desplazó al de la colonia Roma. Y al que le di seguimiento durante todo un día fue a un grupo de
3 chavos, estudiantes, uno de ellos universitario, 2 de ellos no son estudiantes, pero estuvieron con marro y otros instrumentos en varios barrios de Xochimilco. Ellos, la única petición que pedían era que les dieran herramienta para ir a terminar de demoler bardas, algunos muros, que en diferentes barrios de Xochimilco, donde incluso no podían entrar automóviles. Varios, si conocen el barrio de Xochimilco, hay callejones, predominan los callejones. Entonces ellos no solamente se desplazaban con esas herramientas, obviamente había que hacer varios matices. Uno de ellos en que ellos no estaban capacitados para hacer una evaluación, por ejemplo. Pero respondiendo a la interrogante, esos son 4 de los que yo recuerdo así de forma inmediata, que llegaban sin ninguna condición más que el que se les permitiera participar. Bueno, muchas gracias, por favor. Yo lo invito a que luego podamos platicar y contactarlo con los grupos de antropólogos que por lo menos en el estado de Morelos han estado saliendo a realizar un trabajo desde otra disciplina, pero que a lo mejor valdría la pena poner en común, ¿no? Muchísimas gracias. Hay un receso ahorita antes de continuar con la segunda parte de la mesa. Por favor, de regreso aquí a las 12:30, si son tan amables.